Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 3, y vamos a ver en este pasaje la transfiguración de Cristo, de Jesús. Y pues para empezar vamos a poner ese tiempo en las manos de nuestro Dios y vamos a orar. Padre Santo, Señor, venimos ante ti esta mañana pidiendo de tu gracia, de tu ayuda, Señor. Pongo en tus manos este tiempo y pido que me des palabras sabias, Señor, para poder expresar tu palabra, tus pensamientos, no mis pensamientos, Señor, y que podamos ser fieles a ti, Dios. Obra esta mañana, Señor, en cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz y poder aprender lo que nos quieres mostrar en este pasaje esta mañana, Señor. Ponemos todo en tus manos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues estábamos viendo la semana pasada cómo justo después de que Pedro y los discípulos reconocieron que Jesús era el Cristo, era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús les comenzó a decir que él tenía que ir a Jerusalén a padecer en manos de los líderes religiosos y que tenía que morir, ¿no? Y después de esto, pues vemos como Pedro le dice: Señor, no te pase jamás esto. Y Jesús le reprende diciendo: apártate de mí, Satanás, pues me eres piedra de tropiezo. Y Jesús pues nos dice pues que si alguien quiere venir en pos de él, quien quiera venir quiera seguirle, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Justo después de esto, Jesús le dice a sus discípulos que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, en Mateo 16, 27, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y en el versículo 28 dice: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Es decir, Jesús en toda su gloria y esplendor. Y veíamos la semana pasada que muchas personas, muchos estudiosos coinciden en que esto se refería a la transfiguración de Jesús. Jesús, al ser transfigurado, mostró su gloria, mostró la gloria del Padre, y quienes habían de ver esto antes de morir eran los discípulos que estaban acá, que vemos en Mateo capítulo 7, versículo 1, ¿no? Entrando en el pasaje dice que 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y estos eran los 3 discípulos, eran algunos de los que podrían ver la gloria de Jesús, o ver a Jesús venir en su reino antes de morir. Y vemos que eso se cumple en la transfiguración. Entonces, justo después de eso, vemos que 6 días después se cumplió esta profecía o esta promesa de parte de Jesús en los discípulos de Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, si entramos ya en el pasaje, en Mateo capítulo 17, versículo 1, vemos que 6 días después de que Jesús les dijo estas palabras, se cumplió esto. Creo que en el Evangelio de Lucas dice que fue 8 días después, porque Lucas probablemente estaba contando el día en que fue la profecía y el día en el que se cumplió la profecía y el tiempo que transcurrió. Y fueron 8 días, dice Lucas, ¿no? Pero si contamos los días que pasaron, dice Marcos y Mateo que fueron 6 días. 6 días después. Entonces dice que 6 días después de esto, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y quisiera que viéramos este mismo pasaje en el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 9. Versículo 28, para ver
pasaje desde otra perspectiva, que Lucas nos da un poco más de detalles. Así que vamos a estar yendo entre Lucas y Mateo para ver este pasaje. Así que no pierdan este pasaje de Lucas, ¿no? Lucas 9:28 dice: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y Jacobo, y subió al monte a orar, ¿no? Lucas nos dice que ellos fueron al monte a orar, y Mateo nos dice que fueron a un monte alto, ¿no? Nada más nos dice esto Mateo, pero Lucas nos dice que ellos fueron a orar. Entonces, vemos cómo Jesús toma a los 3 discípulos que eran parte como de su círculo íntimo, del círculo más cercano de Jesús. Hemos visto a través de diferentes pasajes en los evangelios que Jesús pues tenía a sus 12 discípulos. Jesús tenía muchos discípulos, pero tenía a sus 12 discípulos específicamente, y dentro de esos 12 tenía a 3 que eran como su círculo íntimo, o los que les tenía más confianza tal vez, ¿no? Entonces es a ellos a quien Jesús toma para ir a este monte. Les toma para ir a este monte alto a orar, ¿no? Entonces, dice acá el pasaje que los tomó aparte. Y muchos estudiosos o teólogos dicen que la razón por la cual probablemente tomó a estos 3 apóstoles era que como eran sus apóstoles de confianza, o eran las personas en las que más confiaba Jesús, probablemente eran las personas a las que el resto del pueblo y los discípulos le podrían creer al decir ellos lo que había pasado. Cuando Pedro, Jacobo y Juan pudieron haber dicho: vimos a la gloria de Jesús y vimos cómo se transfiguró, probablemente era más fácil que le creyeran a ellos que a otros. Entonces, probablemente por eso escogió Jesús a estos 3 discípulos. Les llevó aparte, y dice Lucas que les llevó no solamente al monte alto nada más, sino que los llevó a orar, ¿no? Y si vemos ahí mismo en Lucas, dice: subió al monte a orar, ¿no? Y dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. En el Evangelio de Mateo vemos cómo dice, solamente dice en el versículo 2: delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Vemos entonces que en ese momento, mientras ellos estaban orando, Jesús también estaba orando, y mientras ellos estaban orando al Padre, el rostro de Jesús comenzó a cambiar, comenzó a ponerse de una manera diferente, a mostrar luz, dice el Evangelio de Mateo. Lucas dice que cambió su apariencia, que su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Mateo dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Entonces, en este momento, en el que ellos están orando y que Jesús cambia su parecer, en ese momento Él se transfiguró, ¿no? Y estas son las palabras que usan los apóstoles en Mateo, en Marcos, usan se transfiguró. Y esa es la palabra que también podemos decir como metamorfosis, ese cambio que hubo en Jesús. Él de repente empezó a mostrar su gloria, la gloria que, como vemos en el libro del Evangelio de Juan 1:14, dice que vieron su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos empezaron a ver en ese momento la gloria de Dios. Algo que no es común, algo que no podemos ver nosotros en este momento. Y probablemente nadie, aparte a lo mejor de Moisés, pudieron ver algo como esto, a excepción de estos 3 apóstoles. Ellos fueron a orar con el Señor Jesús y en ese momento Él se transfiguró, se cambió su apariencia. En ese momento probablemente mostró, así como veíamos que esta transfiguración era como un anticipo o como un abono de lo que sería
la segunda venida del Señor Jesús en su gloria y con un cuerpo glorificado. En este momento estamos también viendo como un anticipo, un abono, como una prevista de lo que vendría siendo Jesús en su gloria. Gloria ahora como el Dios que es. En este momento Jesús se está mostrando a estos 3 discípulos como el Dios creador, glorioso, majestuoso, poderoso que Él es. Y está mostrando la gloria a ellos. Y como a lo mejor de una manera como dice Moisés, que él vio la espalda de Dios en un sentido figurado, probablemente ellos también estaban viendo solamente una parte de la gloria de Dios. Porque si ellos hubieran visto la totalidad de la gloria de Dios, ellos hubieran sido muertos en ese momento, hubieran sido exterminados, hubieran desaparecido, porque una persona pecadora no puede estar enfrente de la gloria de Dios y sobrevivir. Entonces ellos estaban viendo cómo Jesús se transformó, se transfiguró, empezó a mostrar la gloria de Dios, la gloria del Padre. Entonces, esta, hermanos, es una confirmación de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Todas las cosas que Jesús había dicho hasta este momento, la confesión que habían hecho Pedro y los discípulos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el Mesías. Cuando ellos están diciendo esta afirmación, ellos están reconociendo en esas palabras que Jesús es Dios mismo. Y Jesús se los está confirmando en este pasaje. Él se está transformando. Él les está dejando ver un poco de la gloria de Él mismo. Y que Juan lo dice en el Evangelio de Juan 1:14. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si el día de hoy queremos una confirmación para saber que si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es realmente quien Él dijo que Él era, esta es una confirmación, ¿no? Más allá de si pudiéramos dejar a un lado y poner en duda sus milagros, cómo Él habrá sanado a muchas personas, cómo Él había hecho muchas señales, cómo Él predicaba la palabra y la gente le seguía, le escuchaba, y podían verle que Él predicaba no como los fariseos, sino con una autoridad realmente, porque Él era la palabra de Él mismo. Si ponemos todo eso en duda, esta es la confirmación más grande que podemos ver que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él se transfiguró en ese momento, empezó a mostrar la gloria que es de Él mismo. Estamos confirmando que Jesús es uno con el Padre, que es realmente Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Dios, Hijo, se está mostrando como Él es. Y vemos esto en su rostro, vemos esto en sus vestiduras, y esto nos habla de su santidad, de su poder, de su majestad, cuán glorioso es Él y cuán majestuoso es Él. Entonces vemos que estos discípulos tuvieron una oportunidad que probablemente nadie pudo haber tenido y nadie la tendrá hasta que veamos a Jesús en su segunda venida, en su gloria total. Ellos vieron a Jesús transfigurado y le vieron en su gloria. Y si vamos ahí mismo al Evangelio de Lucas, una vez más, Lucas 9:29 dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente, dice, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Entonces vemos que en esta transfiguración, en esta demostración de la gloria de Dios, Dios Hijo, se aparecen 2 personas. Y yo no sé cómo ellos identificaron que eran Moisés y Elías, pero ellos sabían. Ellos conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley, los profetas, y ellos identificaron que eran Moisés y Elías. Y muchas personas pues preguntaban o dudaban, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no David? ¿Por qué no Isaías? ¿Por qué no
Daniel, ¿por qué no Abraham o cualquiera otro de las personas que se muestran en el Antiguo Testamento, que eran profetas y hombres de Dios? Y entonces muchos comentaristas nos dicen que probablemente la razón por la cual apareció Moisés y Elías era porque ellos dos eran una representación total del Antiguo Testamento. En otras palabras, al ver a Jesús en su gloria, podemos confirmar una vez más que Jesús viene de parte de Dios al confirmar o al demostrar que Jesús está con Moisés y Elías. Los judíos, los israelitas y los fariseos, pues ellos a su manera interpretaban la ley de Dios, interpretaban cómo ellos debían de obedecer la palabra de Dios, y ellos siempre trataban de denigrar o de rechazar las palabras de Jesús, porque Jesús no seguía las mismas tradiciones, los mismos mandamientos, las mismas cosas que hacían ellos. Entonces trataban de invalidar a Jesús y decir que Jesús a lo mejor no venía realmente de parte de Dios. No venía realmente, no era a lo mejor un verdadero profeta, ¿no? Entonces ellos querían invalidar a Jesús. Y en este momento Moisés y Elías están confirmando que Jesús viene de parte de Dios, ¿no? Como pudiéramos decir, están dando fe y legalidad a que Jesús viene de parte de Dios, porque Moisés estaba representando de alguna manera la ley de Dios, ¿no? Muchas personas, muchos israelitas reconocían la ley de Dios o la ley de Moisés, o los libros de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco, ¿no? Moisés fue quien Dios usó para traerles a ellos la ley, la palabra, los mandamientos de Dios. Y Elías representaba el cumplimiento de los profetas que obedecían la ley de Dios. Un profeta que era celoso de obedecer la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Entonces, Moisés y Elías estaban representando la totalidad de lo que ellos tenían como la palabra de Dios. Siempre ellos, los israelitas, mencionaban Moisés y los profetas, la ley de Dios y los profetas. Entonces Moisés y Elías están representando esto. Jesús viene de parte de Dios y estamos confirmando esto a través de la ley y los profetas cuando Moisés y Elías aparecen junto a Jesús. Si ellos pudieran haber tenido, aún así, después de ver la gloria de Dios Hijo frente a ellos, y aún así pudieran dudar que Jesús venía de parte de Dios, como si necesitaran más confirmación, se muestren a un lado estas dos personas, Moisés y Elías, representando la totalidad del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Las personas a quien el pueblo de Israel pues recordaba en todo momento, porque eran básicamente los padres de la ley de Dios. Se apareció entonces junto a él, junto a Jesús, Moisés y Elías, y dice que estaban hablando con él, que estaban platicando con Jesús. No nomás aparecieron como si fueran unas sombras o como si fuera, no sé, otra manifestación gloriosa. Estaban dos personas platicando con Jesús, ¿no? Dice el versículo en Lucas 9:31, quienes apareciendo en su gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Acabamos de ver cómo Jesús le dijo a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén porque voy a padecer en manos de los líderes religiosos. Voy a padecer en sus manos, y no solamente eso, iba a morir en Jerusalén. Y de esta manera vemos cómo Moisés y Elías están platicando con Jesús acerca de este asunto, que Jesús tenía que partir, tenía que ir a Jerusalén. Él estaba a punto de ser crucificado en unos meses más. Entonces vemos cómo para Pedro, Jacobo y Juan, posiblemente esta fue una confirmación
de que la muerte de Jesús era algo que estaba planeado de parte de Dios. Esto era parte del plan de Dios desde antes de la eternidad, o en la eternidad pasada. Si Pedro y los discípulos empezaron a decir, no, Señor Jesús, que no te pase esto, que no sea que tú mueras, que nunca te suceda que vayas a Jerusalén a sufrir. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y vemos acá una otra confirmación para los apóstoles, para los discípulos, que Jesús tenía que ir a morir, y esto era parte del plan de Dios. Era parte del plan divino para entregar a Jesús y poder salvar a un pueblo de su pecado, poder redimir a personas que vivían en esclavitud del pecado. Entonces, esta es una confirmación para ellos. Jesús está hablando con Moisés y con Elías, dos personas que la mayoría de los israelitas, voy a decir, no sé si decir veneraban, porque no veneraban a ellos, pero siempre recordaban, siempre estaban recordando la ley de Dios a través de Moisés y Elías, y ellos están confirmando al hablar con Jesús que él tenía que padecer en Jerusalén. Esto era algo de parte de Dios, era algo que Dios estableció en su soberanía, en su decreto perfecto. Jesús tenía que ir a morir a Jerusalén. Y vemos que mientras ellos estaban en ese lugar, dice ahí mismo Lucas, versículo 32, Lucas 9:32, dice, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y al retirarse de ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En Mateo 17, versículo 4 dice, Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, dice, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Lucas nos da un detalle de esto. En el versículo 33 dice, Lucas 9:33, al retirarse ellos de él, o sea, Moisés y Elías, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué dice? Pero Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Una vez más vemos cómo Pedro era un poco imprudente, un poco atrabancado, hacía las cosas de una manera rápida, no las pensaba muy bien y decía, Señor, si quieres hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No, pero dice Lucas, pero Pedro no sabía lo que estaba diciendo, no entendía realmente lo que estaba diciendo. No sé si en su emoción o en el impacto de ver esta escena delante de él, quiso hacer 3 enramadas, ¿no? Una para cada uno de ellos. Y el punto acá es que Pedro quería que se quedaran ahí, ¿no? Pedro no entendía o no comprendía que al hacer Pedro esas enramadas o como una carpa de ramas, un lugar en el que ellos pudieran estar, Pedro una vez más, de manera indirecta, estaba yendo en contra de los planes de Dios. Veíamos en Mateo 16 que Pedro le dice, no, Señor Jesús, nunca te acontezca esto, que mueras y padezcas. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y cuando Pedro le dice, ahora también, hagamos 3 enramadas, una vez más está haciendo piedra de tropiezo, porque al hacer estas enramadas, él quería que se quedaran ahí, que no se fueran ni siquiera ni Moisés, ni Elías, ni Jesús, y quería hacerles un lugar en el que ellos pudieran estar en ese momento. Entonces, si Jesús se hubiera quedado ahí,
pues otra vez no hubiera continuado con su propósito de ir a Jerusalén a padecer en la cruz. Y aquí el hecho es que probablemente ellos estaban a punto de celebrar la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta en la que ellos tomaban ramas de diferentes árboles o de diferentes palmas y ellos moraban en estos enramadas o tabernáculos por 7 días para recordar lo que ellos vivieron en el desierto con Moisés. Por eso probablemente Pedro le dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero Lucas dice, Pedro en realidad pues no sabía lo que estaba diciendo. No sabía lo que él estaba pidiendo, la consecuencia o lo que significaba que Jesús se quedara ahí. Y probablemente dicen muchos comentaristas que osadía de Pedro de poner a Jesús a la par de Moisés y Elías, ¿no? Les quería poner a los 3 en una enramada para que ellos estuvieran, para que ellos pudieran morar en ese lugar. Entonces, mientras Pedro avanza con palabras, sin pensar, sin meditar, de una manera a lo mejor atrabancada y imprudente, no ha terminado Pedro de hablar y dice versículo 5 de Mateo. Vamos a Mateo 17:5. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Mientras Pedro hablaba y quería poner estas enramadas, estos lugares donde podrían morar o podrían estar Moisés, Jesús y Elías, en ese momento apareció, dice, una nube luminosa que los cubrió y una voz salió diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Y esto está representando a Dios el Padre, la presencia de Dios Padre, quien está reconociendo que Jesús es su Hijo. Y en esas palabras, este es mi Hijo amado, nosotros no lo comprendemos de la misma manera, a lo mejor por el español, pero ellos estaban entendiendo en ese momento, Jesús es uno igual que yo, dice el Padre. Este es mi Hijo amado, este es uno como yo, este es de la misma esencia que yo. Él también es como yo, y vemos acá Dios Padre y Dios Hijo manifestándose. El Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a Él, escúchenlo a Él, obedézcanle a Él, ¿no? El Padre reconociendo a su Hijo, reconociendo su gloria, le dice a los discípulos, este es mi Hijo, y en Él yo estoy complacido. Todo lo que Él hace, yo estoy complacido. Todo lo que Él dice va de acuerdo a mi voluntad. Todo lo que Él predica, sus milagros, todo el ministerio de Jesús dice, yo lo apruebo. Estoy complacido con lo que Jesús ha hecho. Escúchenlo a Él, ¿no? Es como si Jesús les dijera, si el Padre le dijera, si Jesús le dice que Él va a ir a Jerusalén, escúchenlo a Él. Si Jesús les dice que Él va a morir, que va a padecer, créanle a Él. Si les dice que va a resucitar, créanle a Él, escúchenlo a Él. Si les dice que tienen que tomar su cruz y seguirle y negarse a sí mismo, créanle a Él. Escúchenlo a Él. Lo que Él dice es verdad, porque Él es como yo. Él y yo somos uno mismo. Son uno en esencia. Dios Padre y Dios Hijo. Escúchenlo a Él. Y cuando los discípulos, dice, oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran miedo.
Cuando ellos estuvieron en la presencia de Dios Padre. Y ellos entendieron que este era Dios el Padre. Entendieron quién era esta nube luminosa, porque era probablemente la misma nube o una nube similar como cuando se presentó Jesús en el monte Sinaí. Una nube que hablaba con una gran voz. Y dice Jesús aquí, dice el Padre, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a Él. Los discípulos entendieron que era el Padre y reaccionaron de la misma manera que cualquier persona que está frente a la gloria de Dios pudiera reaccionar o debiera reaccionar. Cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Si nosotros viéramos en este momento la presencia del Señor, debiéramos de la misma manera caer frente a nuestros rostros en adoración o por temor, porque la gloria de Dios, la presencia de Dios Padre no es cualquier cosa, no es algo que podamos tomar a la ligera. Y simplemente el estar en la presencia de Dios es algo que puede ser abrumante, puede ser preocupante. Lo mismo le pasó a Isaías, ¿no? Cuando él vio en esta visión el trono de Dios y la gloria del Padre, dijo, ay de mí que soy pecador, que habito en medio de un pueblo inmundo. Los discípulos probablemente pensaron lo mismo, tuvieron un gran temor, tuvieron miedo de estar en la presencia del Señor, y lo único que pudieron hacer fue caer sobre sus rostros y a lo mejor clamar por misericordia. Porque cuando vemos la gloria de Dios, reconocemos su santidad, su poder, su majestad, su santidad, y en eso no vemos nada más que nuestro pecado, nuestra maldad, que somos dignos de la muerte, dignos del castigo, de la ira de Dios. Y eso fue lo que reconocieron los apóstoles. Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Dios, reconocieron que estaban en medio de la gloria de Dios el Padre, postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces dice que Jesús se les acercó y tocándolos les dijo, levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solamente. En este momento, una gran mezcla de emociones pudo haber estado en ellos. Ver la gloria de Dios, ver a Moisés y Elías, ver la presencia de Dios el Padre en medio de ellos. Tuvieron gran temor, a lo mejor pensaron que podrían perecer. Y en eso Jesús les dice, levántense y no teman. Y en ese momento se dieron cuenta que ya no estaba nadie. Estaban ellos solos junto a Jesús. Entonces dice el versículo 9 de Mateo, mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Jesús les dice a ellos, no le digan a nadie esto que acaban de ver, sino hasta que haya resucitado, ¿no? Y es que probablemente los judíos en general estaban esperando el Mesías que les iba a librar del poder de Roma, que les iba a librar de salir de la opresión de este pueblo que estaba sobre ellos. Ellos estaban esperando un Mesías tipo libertador, un juez que se levantara en contra del pueblo. Pero los discípulos, al entender que Jesús era el Cristo, que Él era el Mesías, pero que tenía que morir, ellos entendían que Jesús no venía a liberarles del pueblo de Roma, sino a liberarles del pecado. Dice aquí un comentarista, dice que al oír la historia después de que el Hijo del Hombre hubiera resucitado a los muertos,
estaría claro que él no había venido a conquistar a los romanos, sino a conquistar la muerte. Ellos entonces comprendieron que si ellos decían al pueblo que Jesús era el Cristo, que era el Mesías, probablemente le hubieran querido hacer rey, ¿no? Como sucedió en otros momentos, en otras situaciones, cuando Jesús hizo milagros y les dio comida a un pueblo, ellos querían hacerle rey, no porque él fuera su Dios, sino porque ellos estaban esperando obtener algo a cambio de Jesús. Entonces probablemente alguien hubiera tomado a Jesús para que les liberara del pueblo de Roma, pero Jesús no venía a liberarles de la opresión de Roma, sino venía a liberarles de la opresión, del pecado, de la muerte. Entonces dicen los discípulos en Mateo 17, versículo 10. Los discípulos entonces le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos y el pueblo entero sabían que antes de que Jesús viniera a este mundo, antes de la venida del Mesías, tenía que venir Elías. Todos sabían esto. Es una profecía que está en Malaquías. Si vemos ahí mismo a Malaquías, capítulo 4, Malaquías capítulo 4, versículo 4. Dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces ellos conocían esta profecía, todo el pueblo de Israel conocía esto, y ellos dicen: ¿por qué entonces, si tú ya viniste, pues cuándo vino Elías? No, porque dicen ellos que tenía que venir Elías. ¿No? Entonces dice Jesús, versículo 11 de Mateo 17: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. El punto acá era que dice: entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Si nosotros leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17, vemos cuando se le presentó al padre de Juan el Bautista un ángel y le dijo que iba a tener un hijo, que vendría con el espíritu y el poder de Elías. Los israelitas probablemente esperaban algún tipo de reencarnación de Elías. Y es que Elías no había fallecido, no había muerto, él simplemente fue llevado al cielo, dice la palabra, en un torbellino. Él no murió como Moisés y los demás. Probablemente ellos esperaban que Elías tenía que regresar, que Elías iba a venir delante de ellos. Entonces ellos esperaban realmente la persona de Elías. Pero dice ahí mismo en Mateo capítulo 11, vayan conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, dice Jesús,
no era que tenía que regresar Elías en persona físicamente. No era que había de venir Elías y el pueblo lo iba a reconocer fácilmente, sino que era Juan el Bautista quien había sido profetizado desde antes de su nacimiento, que había de venir con el poder y espíritu de Elías para preparar el camino del Señor. Y Jesús le dice en Mateo 17:12, yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos, a manos de los israelitas o de los líderes religiosos. Entonces los discípulos entendieron que él les estaba hablando de Juan el Bautista. Vemos entonces en este pasaje, en esta porción de la palabra, cómo Jesús confirma a los discípulos que Él era el Hijo de Dios, que Él era realmente una persona enviada de parte de Jesús. Y vieron ellos un destello, un anticipo de la gloria de Jesús, gloria que podremos ver en su segunda venida, cuando Jesús venga completamente con sus ángeles y dará a cada uno según su recompensa. Hasta este momento vemos cómo entonces dicen muchos teólogos que este destello o este anticipo de la gloria de Jesús es como una confirmación de que en realidad va a venir en su segunda venida. Va a venir por segunda vez. Y el hecho de que estuviera junto a él en esta transfiguración Moisés y Elías es que así como Moisés falleció y estaba en la presencia de Jesús, Moisés estaba representando a todas aquellas personas que son salvos, que creen en el Señor Jesús, que murieron, pero un día resucitarán y estarán en la presencia de Dios. Y Elías estaba representando a todas aquellas personas que cuando venga Jesús no morirán, sino que serán arrebatados juntamente con Él al cielo. Y si queremos ver esto un poco más detalladamente, vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4:13. Dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han fallecido, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces los otros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él, Señor, siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Entonces dicen, Moisés representaba a todos aquellos que durmieron y que estarán en la presencia del Señor. Y Elías a aquellos que permanecerán hasta la venida del Señor Jesús. Entonces en esta transfiguración se les está dando una esperanza, una confirmación de que un día Jesús regresará por segunda vez y que todos aquellos que fallecieron pero que creyeron en Dios,
que son salvos estarán en la presencia del Señor. Y todos aquellos que estén vivos cuando venga Jesús serán llevados ante la presencia de Dios, así como Elías fue llevado al cielo y no murió. Entonces vemos en este pasaje, Jesús se muestra en su gloria completa, como el Dios vivo y verdadero. Esto, hermanos, para nosotros es nada más una confirmación de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Muchas personas el día de hoy dicen, pues, no sabemos si Jesús vivió, no sabemos si realmente vivió o no vivió, y si vivió, pues no sabemos si realmente lo que Él decía era verdad. No podemos estar seguros. Pero esta transfiguración era una confirmación de que Él era el Hijo de Dios, de que Él es Dios mismo. Y esto para nosotros nos llena de esperanza, porque podemos confiar en Jesús, podemos confiar en sus palabras, podemos confiar en su evangelio y confiar en Él, creer en Él y depositar nuestra esperanza. El día de hoy, aunque nosotros no hemos visto estas palabras, estas cosas, confiamos que un día el Señor regresará. Confiamos que un día vendrá a este mundo, y si hemos fallecido, resucitaremos. Y si estamos vivos, seremos llevados a la presencia del Señor. Pero estamos confiando en esto porque vemos que Jesús está cumpliendo su palabra o está dando una garantía para su palabra, y podemos confiar en Él porque Él demuestra: yo soy realmente el Hijo de Dios. El Padre dice: Él es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, óiganlo a Él, hagan lo que Él les dice. Entonces podemos confiar en Él, podemos esperar en Él, que un día estaremos en la presencia del Señor si hemos confiado en Él, si hemos depositado nuestra fe en Él. En otras palabras, si eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano, o si tú honras a Dios, un día estaremos en la presencia del Señor, en su segunda venida, con un cuerpo glorificado, y estaremos delante de Él y podremos estar ante su presencia, ante su gloria, y no pereceremos, no tendremos miedo, porque estaremos con un cuerpo glorificado con el cual podemos estar en su presencia y alabarle para siempre, darle la gloria y bendecir su nombre, porque le veremos en su majestad, en su gloria, en su poder, en su santidad, y estaremos gozosos de estar en su presencia. Estaremos todos los creyentes de toda la historia del mundo, desde el principio de los tiempos hasta el último día, juntos para exaltar el nombre de Dios. Y esta es una confirmación, o es nuestra esperanza, porque Jesús se mostró como Él es, y podemos entender que entonces Cristo vino a este mundo para salvarnos. Cristo vino a este mundo para entregarse en rescate por los pecadores y para liberarnos de la esclavitud, y que Él es digno de adorar, digno de ser servido y de tener toda la gloria y la honra y el poder. ¿Creemos esto, hermanos? Si creemos esto, si esta es nuestra esperanza, un día estaremos en su presencia y podremos alabarle delante de Él. No nada más aquí, en este lugar, como una iglesia, sino como su pueblo escogido, y podremos darle la gloria, hermanos. Si has creído en Él, esta es tu esperanza, y si no has creído en Él, este es el momento para que vengas ante el Señor y creas en Él y deposites tu esperanza, porque esta es una confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, quien debe ser adorado y exaltado, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, esta
mañana, este día, Señor, queremos darte la gloria, Señor. Darte la alabanza, darte nuestra adoración, pues podemos conocer, podemos entender a través de tu palabra que tú eres glorioso, que tú eres majestuoso, eres digno de alabar, digno de ser adorado, Señor, de la honra de parte nuestra. Porque viniste a este mundo a salvarnos, a pagar la deuda que nosotros debíamos haber pagado, a pagar nuestro castigo, a recibir la ira de Dios que nosotros debimos haber cargado, que nosotros debimos haber recibido. Tú tomaste nuestro lugar y nos diste vida y esperanza para estar ahora delante de la presencia del Padre y poder adorarle y poder cantarle y poder darle la gloria, porque Él es digno, y también porque vemos la salvación tan grande que nos ha ofrecido, la salvación tan grande que nos ha regalado al enviar a su Hijo en la cruz. Gracias, Señor Padre, porque tuviste misericordia de nosotros, porque tuviste a bien derramar de tu amor, siendo pecadores, dignos de muerte, dignos del castigo, de tu ira eterna, solamente porque tú lo quisiste, porque así te plació. Solamente por eso nos tuviste amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque enviaste a tu Hijo y ahora podemos darte la gloria y exaltarte y exaltar la cruz y ese acto de amor y misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.